la presentación de la Ley de Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la Mujer Embarazada. Para su defensa tiene la palabra el señor Llamazares. Gracias, señor presidente. Señorías, dicen que el lenguaje no verbal es más elocuente a veces que lo que cada uno pueda decir. Hoy, el Boletín Oficial del Estado establece que es la vicepresidenta del Gobierno la que sustituye al ministro de Justicia. Hoy, la vicepresidenta del Gobierno no comparece para responder a esta pregunta, que se corresponde con el Ministerio de Justicia, y el Gobierno decide que es otro miembro del Gobierno el que responde. Creo que es significativo, porque el papel de la vicepresidenta del Gobierno no es menor en esta materia. Es la que comparece en el inicio de la gestación del proyecto de derogación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y es quien comparece al final de la gestación de esta ley, o podemos decir, en la retirada de esta ley. Primer Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno anuncia la iniciativa legal del Gobierno de acuerdo con el programa electoral del Partido Popular para proteger a las menores, dice entonces, y para proteger al menor. Segunda ocasión, la vicepresidenta del Gobierno comparece públicamente para presentar el anteproyecto de ley, diciembre de 2013, para presentar el anteproyecto de ley de reforma del aborto. Tercera intervención de la vicepresidenta del Gobierno. La tercera intervención reciente, en el último Consejo de Ministros, es para decir que queda suspendida la tramitación de la Ley de Interrupción del Embarazo o de la Ley de Prohibición de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, mejor dicho. Por tanto, no es casual que no comparezca la vicepresidenta del Gobierno y no es casual que el Gobierno nombre a un miembro del Consejo de Ministros que no tiene relación con la materia. Y digo que no tiene relación con la materia a no ser que sigamos la orientación del informe económico que acompañaba el anteproyecto, donde se decía que la nueva ley de aborto iba a mejorar la fecundidad en nuestro país e iba a mejorar la economía y a aumentar el empleo. Señorías, qué falta de seriedad. Y creo que es la única conexión a que acierto sobre la relación entre el Ministerio de Empleo y esta materia tan importante. Señorías, nos deben una explicación. Nosotros no tenemos ningún ánimo cinegético. Nosotros en esta materia no pretendíamos cobrarnos una pieza. Es una cosa que se le dejamos al señor Rajoy y al Consejo de Ministros. Nosotros no pretendíamos obtener la pieza del ministro de Justicia. Nosotros lo que pretendemos en esta materia y lo que queremos en esta materia, y en ese sentido nos felicitamos, es que no haya una contrarreforma de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y, en segundo lugar, queremos una explicación por parte del Gobierno. Porque el Gobierno no es cierto que haya sometido su borrador o su anteproyecto a negociación o a consenso. Muy al contrario. El Gobierno ha confrontado con la opinión mayoritaria de la sociedad española, el Gobierno ha criminalizado a las mujeres durante año y medio y el Gobierno ha invitado a este Congreso a ser únicamente un convidado de piedra en una pelea familiar del Partido Popular. Es inaceptable. Inaceptable. Por eso ustedes tienen que dar explicaciones. Y tienen que dar explicaciones por la primera crisis de gobierno del Partido Popular, del gobierno del señor Rajoy. No vaya a ser que esto termine siendo únicamente la sustitución de un ministro. Miren, señorías, el ministro de Justicia tenía preparada para esta sesión su comparecencia para dar explicaciones, incluso para presentar su dimisión. Fue el presidente del Gobierno el que ha obligado al ministro de Justicia no a dimitir, sino a cesar
en el día de ayer y a dar explicaciones por la tarde. Por lo tanto, es muy importante también que el Gobierno explique la crisis de gobierno que se ha producido no como consecuencia de la corrupción, no se ha producido como consecuencia de los recortes, ni siquiera del sufrimiento social por la política económica. Esta crisis del Gobierno es una crisis ideológica y una crisis de familia del Partido Popular trasladada al Gobierno de España. ¡Qué irresponsabilidad la del Partido Popular! Señorías, paso a argumentar las razones de mi grupo para esta comparecencia. No es verdad que el Partido Popular haya renunciado definitivamente, al menos en las declaraciones del presidente del Gobierno, ni haya rectificado totalmente su decisión de revocar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. No es verdad. Formalmente han anunciado que retiran el anteproyecto de ley. Formalmente han también puesto encima de la mesa la responsabilidad del ministro de Justicia. Pero la declaración del primer ministro, la declaración del presidente del Gobierno, es una declaración que mantiene las espadas en alto. ¿Por qué? Porque anuncia una reforma parcial de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, en una materia en que además deberían ustedes aclararse, la que tiene que ver con la presencia, con la anuencia de los padres en el caso de las menores. Deberían ustedes leer la actual ley y no actuar de oído, porque esa presencia y esa información está prevista en la ley, salvo casos de extrema violencia sobre la mujer. Eso está en la actual ley, por tanto, mantener las espadas en alto es, en nuestra opinión, no rectificar. Y no rectificar es también que el Gobierno y el Partido Popular mantengan su recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Y no les va a valer el argumento de Navarra, porque hoy mismo hemos presentado la propuesta para que Navarra retire ese recurso ante el Tribunal Constitucional, aunque lo haya hecho su Gobierno, lo retire a iniciativa del Parlamento navarro. Por tanto, el Gobierno mantiene las espadas en alto, mantiene la amenaza sobre las mujeres, mantiene la confrontación con buena parte de la sociedad, aunque ha perdido este pulso. El Gobierno ha perdido este pulso con la inmensa mayoría de la sociedad. Señorías, no es verdad que esta iniciativa tuviera que ver con el programa electoral del Partido Popular. Léanse su propio programa electoral. El programa electoral del Partido Popular planteaba un incremento de la protección del no nacido y también planteaba un endurecimiento de la patria potestad, en este caso del permiso paterno en relación a las menores. Eso, señorías, se puede y se podía hacer, se pudo hacer también de forma reglamentaria. Se pudo hacer como un desarrollo reglamentario de la ley. Nosotros hubiéramos tenido discrepancias con respecto a esa iniciativa, pero no se trataba de eso. No se trataba de eso, no se trataba de cumplir el programa electoral, porque hay un primer error del Partido Popular. A ustedes no les han elegido por sus banderas ideológicas. A ustedes les eligieron los ciudadanos ante la gravedad de la crisis, la impotencia del Gobierno y la alternancia política. Por eso les eligieron. No les eligieron para que convirtieran en dogma público sus dogmas privados. Para eso no les ha elegido nadie en este país. Y, sin embargo, ya desde el primer Consejo de Ministros se dedicaron a intentar convertir el dogma privado en una ley de interrupción voluntaria del embarazo, o bien, mejor dicho, en una prohibición de la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Cuál es el dogma privado que forma parte de la familia ideológica y de la familia política del Partido Popular? El dogma es el dogma de la concepción. Dogma de la concepción que no se sostiene desde el punto de vista científico y tampoco se sostiene desde el punto de vista jurídico, y que ha contaminado la iniciativa del Partido Popular, una iniciativa que comenzó siendo una iniciativa de protección de las menores, que continuó siendo una iniciativa de protección del no nacido y que finalmente terminó siendo una iniciativa para cambiar, para derogar una ley de plazos
y cambiarla por una ley de indicaciones, para derogar una ley de derecho de la mujer a su maternidad y poner encima de la mesa una ley de prohibición y de penalización a los profesionales en materia de interrupción voluntaria del embarazo. El gran problema es haber convertido un dogma privado, el dogma de la concepción, privado de la jerarquía eclesiástica y de una parte del Partido Popular, en una ley general. Ese ha sido el gran problema. Y el gran problema ha sido la gestión de un tema delicado, de una cuestión, sí, de interés general, como una cuestión familiar del Partido Popular. Porque lo que fuera en su momento la bandera familiar del Partido Popular se convirtió luego en un conflicto interno de la familia del Partido Popular y ha terminado siendo una ruptura familiar en el Partido Popular. Todo en la endogamia del Partido Popular, porque no nos puede decir el presidente del Gobierno que resulta que no ha habido consenso por parte de la sociedad española. Nunca lo pretendieron. Siempre supieron cuál era la opinión de los ciudadanos sobre la interrupción voluntaria del embarazo. La inmensa mayoría de los ciudadanos, los votantes y votantes del Partido Popular, las mujeres de este país, no consideraban que hubiera un problema con la legislación del embarazo, con la legislación de la interrupción voluntaria del embarazo. Muy al contrario, consideraban que era una ley que podía mejorarse, pero no era una ley que fuera a derogarse. Esa era la opinión mayoritaria en nuestro país y contra esa opinión ha funcionado el Partido Popular a lo largo de este tiempo. Y finalmente, la crisis interna del Gobierno entre lo que podríamos denominar los propagandistas y, por otro lado, los tecnócratas. Y, finalmente, la crisis de ese Gobierno, la pérdida del pulso del Gobierno con la inmensa mayoría de las mujeres y con la sociedad española nos ha traído estas consecuencias. La consecuencia es la retirada del anteproyecto, la consecuencia es la dimisión del ministro, pero este tiempo no es un tiempo vacío. Este es un tiempo de sufrimiento, es un tiempo de criminalización, es un tiempo de inseguridad de las mujeres y el Partido Popular tiene que dar una explicación sobre ese tiempo en el que utilizó como un objeto un debate que era un debate de la sociedad española para un debate interno y para cobrarse una pieza interna. Y tiene también el Gobierno que explicarnos, y termino, qué piensa hacer a partir de ahora. Si esta es una retirada parcial o si en realidad el Partido Popular ha aprendido la lección y finalmente retirará su ley de prohibición del aborto. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Señor Llamazares. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, tomo la palabra en representación del Gobierno para contestar brevemente a la interpelación del Grupo Parlamentario de Izquierda Plural. Como saben todos ustedes, y también conoce porque lo ha reconocido el señor Llamazares, hoy el Boletín Oficial del Estado publica el cese de don Alberto Ruiz Gallardón como ministro de Justicia. A su vez, también conocen sus señorías, como el resto de los españoles, que el presidente del Gobierno comunicó ayer al rey Felipe VI el nombre del nuevo ministro de Justicia, don Rafael Catalá Polo, que tomará posesión de su cargo la próxima semana. A pesar de todo esto, el grupo parlamentario que ha presentado esta interpelación ha decidido no aplazarla, no aguantar, no esperar, no aguardar a la toma de posesión del nuevo titular del departamento. Señor Llamazares, han preferido quedarse en la pregunta, sobre todo conociendo ya la respuesta. Y, señoría, usted está en el derecho de mantener la interpelación. Le avala y le valida el reglamento. Y, además, el Gobierno en contestarla con cualquier miembro del Ejecutivo. Por eso, como ministra, como miembro del Gobierno, subo en representación del mismo y tomo la palabra en esta tribuna. Señor Llamazares, debe ser usted el único español en no enterarse
de cuál es la posición del Gobierno, que, por cierto, se manifestó ayer por boca del propio presidente Rajoy, y entenderá que, como ministra de su gabinete, hoy le reitere esa posición. Señorías, al Gobierno no le gusta la legislación actual sobre la interrupción voluntaria del embarazo. No le gusta, no nos gusta, ni su contenido, sobre todo en algunos aspectos como la situación en la que quedan los padres privados del derecho de asesorar y acompañar a sus hijas menores ante esta circunstancia, y tampoco nos gusta la manera en que fue aprobada por el Gobierno anterior, renunciando, señorías, a cualquier tipo de consenso. Porque se trata, señorías, de un asunto de una gran profundidad ética que no se puede despachar con eslóganes fáciles, con frases hechas, con maniqueísmos o con ligerezas. Porque es un asunto que afecta a las convicciones más profundas y personales de cada uno de nosotros, de cada uno de los españoles, y en el que creo que nadie puede ni debe juzgar las convicciones de otra persona. Y el Gobierno ha hecho un gran esfuerzo para buscar fórmulas de consenso, también el ministro Gallardón, porque era necesario un gran consenso. Pero, como dijo ayer el presidente del Gobierno, vamos a buscar soluciones para aquellas situaciones más complicadas, las que suscitan un mayor rechazo por la sociedad, como la situación de las menores de edad ante esta circunstancia. Y también, lo dijo ayer el presidente, vamos a seguir trabajando en la mejor manera de proteger la maternidad, buscando siempre la solución que mejor refleje el consenso de la sociedad española, con respeto a las convicciones personales de cada uno y cumpliendo, cómo no, con nuestra responsabilidad. Señorías, esa es la responsabilidad del Gobierno y debería ser también la responsabilidad de todos los miembros de esta Cámara. Porque, señor Llamazares, ¿a qué ha subido usted a esta tribuna? Porque ahora no sabemos, ni nosotros ni los españoles, a qué se oponen. Y porque afirman, incluso como dicen en su interpelación, que el debate genera incertidumbre. ¿Y por qué mantiene la interpelación y usted mismo lo provoca? De lo que tenemos que hablar, señorías, es en lo que tenemos que trabajar y es en esos puntos de encuentro que puedan generar el consenso necesario. Este Gobierno siempre está dispuesto a dialogar, a buscar acuerdos, a dar explicaciones en esta Cámara sobre este asunto y sobre todos los asuntos que se planteen a los españoles. Señor Llamazares, lo hacemos todos los miembros del Gobierno y también lo hará, estoy segura, el próximo ministro de Justicia que tomará posesión la semana que viene. Espero que él dará oportunas respuestas también a la suya y al resto de las preguntas que le puedan seguir formulando en esta Cámara. Muchas gracias. Como un asunto familiar, siguen gestionando todo esto, ¿no? Se quema la casa, pero no quieren que salga el humo. Dimite un ministro, retiran, no sé muy bien, ambiguamente su iniciativa, la primera crisis de Gobierno y, sin embargo, no ha pasado nada. No ha pasado nada. Muy bien, pues nosotros creemos que sí ha pasado algo, ¿no? Y que tienen ustedes que dar explicaciones. No vale únicamente con la explicación del ministro de su impotencia para sacar adelante la nueva ley. Tiene que haber una explicación por parte del Gobierno de por qué nos han sometido durante año y medio a una tortura. ¿Por qué han torturado a las mujeres culpabilizándolas de ejercer un derecho? ¿Por qué eso ha tenido efecto en la interrupción voluntaria del embarazo? Efecto en la interrupción voluntaria del embarazo y, por tanto, dificultades
para las mujeres. Porque hay gente que no distingue entre la aprobación en el BOE o la publicación en el BOE y una declaración del Gobierno. Y es legítimo. La propia ministra no distingue entre la declaración del Gobierno y la publicación en el BOE. En el BOE no ha publicado el nombramiento del nuevo ministro. En el BOE se ha publicado la situación de interinidad que en estos momentos se produce entre el cese del ministro y el nuevo nombramiento del ministro. Esta mañana lo que ha aparecido es que la vicepresidenta del Gobierno asume esa responsabilidad. Pero quería hablar de la amenaza de la nueva reforma. Y es la que tiene que ver, ustedes no atendieron a todo el debate de la ley anterior, da la impresión, en relación a las adolescentes y su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Dice claramente, y le recuerdo artículo 13 sí, de la ley, artículo de la ley anterior, en su punto cuarto, bueno, pero yo me lo sé prácticamente de memoria, no tengo ningún problema. El artículo, en su punto cuarto, lo que plantea es que la menor debe informar a sus padres y debe ir acompañada de sus padres. Y la única excepción es la fuerza mayor, la violencia sobre la menor. Vamos, parece totalmente lógico. Esa es la única excepción. Totalmente lógico. No utilicen ustedes un argumento que se les cayó en el trámite parlamentario. Por lo tanto, esa materia es una nueva excusa del Gobierno para volver a levantar la espada sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Y no han aclarado ustedes si van a utilizar otra bala de la recámara, si van a utilizar ustedes el recurso al Tribunal Constitucional. Porque puede ser que con una mano salden una querella interna dentro del Gobierno y con la otra mano agilicen el Tribunal Constitucional. Y dirán ustedes, ¿cómo puede decir Llamazares esto del Tribunal Constitucional? Pues porque le pregunté al Tribunal Constitucional por la evolución de la sentencia y el Tribunal Constitucional me dijo explícitamente, la sentencia está conclusa. Eso fue lo que me dijo. Y únicamente a la espera de que el Gobierno decida si durante del mes de enero al mes de junio tiene lugar la reforma de la ley del aborto. Por tanto, el Gobierno tiene también ahí una responsabilidad. El Gobierno tiene la responsabilidad de rectificar de verdad, de no rectificar a medias. Y, por último, en relación a la ligereza y la frivolidad. La ligereza y la frivolidad ha sido la del Gobierno, la de tratar un tema de carácter general, un tema sensible que afecta a más de la mitad de la población como un tema de familia. Esa es la frivolidad. Y la frivolidad es ahora pretender que una vez quemada la casa no puede salir el humo. Es decir, nadie puede hablar de lo que ocurre en el Partido Popular, nadie puede hablar de la decisión del Gobierno y de la crisis del Gobierno. Y sobre todo en esta Cámara. Y sobre todo en esta Cámara cuando desde la aprobación del anteproyecto, señorías, el propio Gobierno y el presidente del Gobierno dijeron que el anteproyecto era cosa del Congreso. Yo realmente, cuando oí la declaración del presidente del Gobierno, dije, parece mentira que hayamos estado en el mismo Congreso. Un anteproyecto no es cosa del Congreso, un anteproyecto es cosa del Gobierno. El proyecto es cosa del Congreso. Por tanto, ustedes fueron los que acusaron al Congreso de dificultar el consenso y ustedes son los que no han tenido el consenso. Ni con ustedes ni con la sociedad española. Han ganado ustedes un pulso interno. Enhorabuena porque nos beneficia, pero el pulso a la sociedad española lo han perdido. Lo ha perdido el Gobierno y lo ha perdido el señor Rajoy, que también tiene responsabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Señor Llamazares. Perdón, señora ministra. Ruego a todos los diputados, y más especialmente a alguno, que no interrumpan. Hombre. Señora ministra. Gracias, señor presidente. Señor Llamazares, usted lo sabe todo. Interpreta a todos, incluso al Partido Popular. Sabe lo que opinan los españoles. Podríamos hasta prescindir del Centro de Investigaciones Sociológicas. Y habla todo el rato en esta interpelación de usted mismo. Señor Llamazares, un poquito de humildad, que también se necesita en esta Cámara. Mire, señor Llamazares, en nombre del Gobierno, déjeme puntualmente responder a mí esta mañana. Una cosa le voy a decir.
No le voy a responder a los insultos que ha hecho usted aquí gratuitos, por respeto a todas las mujeres españolas, también a las que votan a Izquierda Plural. Señor Llamazares, como ministra y en representación del Gobierno, he tomado la palabra en esta tribuna para responder a una interpelación que en realidad encontró respuesta ayer mismo, pese a que su señoría no lo haya escuchado o no lo haya querido escuchar. Con su actitud, usted demuestra una cosa, que su grupo están dispuestos a hacer una y otra vez preguntas cuyas respuestas ya conocen. Que usted es perfectamente capaz de criticar al Gobierno por una decisión y por otra distinta. Y que usted prefiere apostar por el oportunismo político en vez de reflexionar juntos en temas tan sensibles y tan importantes a los españoles. Sinceramente, señor Llamazares, me cuesta mucho entenderle, porque no se entiende el tipo de oposición que hacen ustedes cada día en esta Cámara. No se entiende que se opusieran la semana pasada y que se opongan también hoy. Solo quiero insistirle en una idea. Este Gobierno cumple con sus obligaciones parlamentarias y responde en el Parlamento cada vez que se le requiere. Lo hacemos por obligación, faltaría más, pero lo hacemos sobre todo por convicción, por nuestro compromiso con la transparencia y con la dación de cuentas a los españoles. Pero los españoles merecen, señor Llamazares, mayor seriedad y sensatez por parte de todos sus representantes, también de Izquierda Plural. Porque usted ha demostrado aquí hoy una ausencia total de oportunidad política y un llamativo oportunismo político. Pero lo que España necesita hoy son consensos y algunos estamos intentando construirlos en una etapa muy difícil en la que hoy existen asuntos muy complejos sobre la mesa. Señor Llamazares, termino ya. En primer lugar, sumándome al agradecimiento que ayer hizo el presidente del Gobierno a nuestro compañero Alberto Ruiz Gallardón por la labor desarrollada al frente del Ministerio de Justicia y también, porque lo he sentido, la colaboración solidaria con todos los miembros del Gobierno, en una etapa muy difícil y de gran exigencia para todos nosotros. Quiero decir que todo el equipo de Gobierno perdemos con su marcha, pero también, como diputados, perdemos un buen parlamentario. Personalmente, para mí, quiero terminar diciendo, ha sido gratificante compartir con él estos casi 3 años apasionantes de la historia de España y de trabajo por los españoles. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Señor Llamazares, han contradicho sus argumentos, pero yo no he visto. Ah, bien. Señor Llamazares, tiene usted 1 minuto para manifestar. No, es solamente para que me relate los insultos y los retiro todos. Pero es que no he dicho nada, no he emitido ningún insulto. No sé a qué se refiere, por tanto, que me lo relate, que lo retiro. Vamos a ver, señor Llamazares, no utilicemos figuras retóricas. Si hubiera algún insulto, yo mismo de oficio lo haría. O sea que vamos a pasar al siguiente punto. Mociones vamos a tratar. Sí, señora ministra. Sí. Con todo el respeto, señor presidente, creo que debe retirarse del diario de sesiones lo que ha dicho el señor Llamazares de tortura a las mujeres españolas. No es verdad y es un insulto a todas las mujeres de este país.
Muchas gracias, señora ministra. Ya concretando, le digo al señor Llamatare, ¿retira usted esto de la tortura? Lo cambio por ensañamiento. ¿Le admite usted ensañamiento? Sí. ¿Tortura y ensañamiento? Queda retirado. Bien, pues entonces vamos a resolver así.